Acaba de filtrarse lo que podría ser, amigos, el plan más estúpido, pero también el más arriesgado, el más peligroso que ha salido de boca del presidente Donald Trump. Sobre todo después de lo que vimos en Venezuela, ahora ya nos tomamos muy en serio cualquier amenaza por pequeño rumor o torpe o sin sentido que parezca ser. Hablamos de que no quita el dedo del renglón, no solo de meter tropas estadounidenses a México, cruzando por la frontera. Hablamos de tropas, soldados, bombas. Y lo dice, por cierto, un medio de comunicación que lo saca a manera de filtración en Estados Unidos con información de primera mano hace unos días. Y no es solamente una teoría de la conspiración, porque cuando le preguntan al Pentágono sobre esto, resulta que el Pentágono no dice que no dice que sí. Lo que sí vemos, y déjenme mostrarles la nota, la saca el New York Times, pero también la saca Reuters. Entonces, no es algo que debiéramos tomarnos al vacío. No quita, repito, el dedo del renglón, y eso yo creo que, claro que debe de preocuparnos, porque cuando Estados Unidos mete la mano, pues el mundo entero tiembla. Nada más que aquí podría salir el tiro por la culata, porque México no es Irán, no es Libia, no es Irak. Y miren, más allá de que si alguien me diga que México, porque siempre nunca falta, que no le serviría ni para los mandados, que México no tiene F-35, que México, bueno, no vamos a hablar de eso, pero el daño que se ocasionaría a alguien al presumir que pues yo me meto un balazo en el pie y tú no me lo vas a impedir. No, pues dale, maestro. Quiero ver. Nada más que después vamos a ver cuáles son las consecuencias. Porque no nada más es un tema de invadir y ya, ¿no? Allá al otro lado del continente. Esto traería repercusiones muy distintas. Fíjense, según estas notas, lo primero que soltó Donald Trump fue que él resolvió, según 8 guerras en una semana, mientras estuvo pues inaugurando la Casa Blanca, según él, fueron sus primeras acciones, ¿no? O sea, según él, resolvió, dice, ¿no?, el conflicto de la India, el de Pakistán, de que detuvo la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Bueno, hasta Putin lo llamó para decirle, oye, no, burlándose, obviamente, solamente él creyó que no era burla. Pues no puedo creer que resolviste eso en un día. ¿Cómo? Si yo llevo 10 años intentando y nada. Y tú en un día, prácticamente, porque Trump decía que una semana, luego que un día, 8 guerras. Claro, no hay una sola prueba de esto, no hay contexto. No solamente no hay pruebas, sino que no es cierto. Es algo que solamente quien no prenda una televisión o no lea, pues se puede creer. Pero es algo que, pues, de entrada es bizarro. Pero empezó de ahí a inflarse con esta idea de héroe, sin capa, y los medios de comunicación lamentablemente le siguieron el juego. Muchos lo aplaudieron. ¿Qué pasó con el resto del mundo? Pues al principio el mundo le daba risa, ¿no? Ay, ese Trump es bien ocurrente. Hay videos de líderes europeos que se burlaban de él a sus espaldas en pleno foro internacional en Davos, por andar exigiendo que tenían que felicitarlo por acuerdos de paz. Es más, pues acuérdense que él decía que se merecía el Premio Nobel de la Paz, de guerras y acuerdos que nunca existieron. Ese es el problema. El problema no es que mienta, amigos. El problema es que esas mentiras alimentan delirios de grandeza que ahora lo están llevando a pedir una intervención militar directa en México. Ese sí que es un problema. Ya dejó de darnos risa, porque ya al principio todos se burlaban, o nos burlábamos, ¿verdad? Porque está loco, como que 8 guerras en un día, ¿no? Pero en su imaginación. Y amenazaba, ¿no?, con invadir Groenlandia, con secuestrar presidentes. Hasta que vimos que sí lo hizo. Que sí secuestró a un presidente. Que sí está fuera de control. Y entonces, cuando el New York Times revela hace unos días esta nota, ahí lo tienen, pues es donde las cosas ya tienen que tomarse un poco más en serio. Porque ya no estamos hablando de rumores de campaña, no son bravatas frente a una cámara. Esta es una filtración.
Según este reporte, Trump estaría presionando de manera directa por todos los medios posibles al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita que fuerzas militares de Estados Unidos crucen la frontera. Fíjense que a mí me parece que hay un mensaje entre líneas aquí en esta filtración que vale la pena decir. Si dice el New York Times que Trump está presionando para que Sheinbaum permita el cruce de tropas por la frontera, pues quiere decir que la presidenta no lo ha permitido y no se lo va a permitir. Como yo decía el otro día, seguramente se van a meter sin autorización. Y ahora sí, de esas películas de Misión Imposible, ¿no? Y hablábamos precisamente del espionaje en México y de cómo Estados Unidos nunca te pide un vale. Digo, hacen estas operaciones. España, les decía yo, acuérdense que hace 3 años deportó a espías estadounidenses que estaban en su consulado de Madrid. ¿Ustedes creen que no hay espías en México también? De esos que tantos entran como disque estudiantes internacionales, expatriados a gentrificar la Roma, Polanco. Yo no digo que todos, ¿verdad? Y no digo que nada más estadounidenses. Yo les decía en esa transmisión, también hablamos de espías chinos y rusos, porque así es el mundo. México es una potencia que tiene información que es de vital importancia para otras potencias. Pero por las buenas, legalmente, que se permita el cruce de tropas, eso es una línea que hasta ahora, al parecer, confirmado ya, diríamos aquí en estas notas, pues no se ha permitido. Ese es el mensaje entre líneas. Pero el otro mensaje que es grave es que se están presionando por todos los medios posibles para este ingreso de tropas estadounidenses en México. No quita el dedo del renglón, ¿eh? Por si alguien había escuchado esto en diciembre y luego en agosto del año pasado y luego a principios del 2025 también y pensó que este ya era un tema superado, pues no lo es. No lo es y no estamos hablando solamente de un tema de cooperación. Esto ya no sería cooperación, sería una invasión. Serían soldados estadounidenses, fuerzas especiales, incluso personal de inteligencia acompañando a... Dice la nota, ¿no? Que a mí me parece surrealista, porque ese es el plan de Trump, que estos militares estadounidenses acompañen a los militares mexicanos, como hermanos, ¿no? ¿Por qué mejor los mexicanos, nuestros soldados mexicanos, mejor que acompañen a los de ellos allá en Texas? Mira, te la pongo fácil. Se quejan. Trump se queja de que es muy estúpido como para cuidar sus fronteras. Entonces tiene que saltarse del lado mexicano porque él no sabe cuidar sus fronteras para que no entre droga. Anda muy preocupado cuidando las fronteras de Israel y los derechos humanos en Irán, pero no sabe cuidar su frontera y tiene que meterse a suelo mexicano, porque no puede, dice. El ejército más poderoso del mundo, que tiene tropas regadas por todo el planeta, no puede cuidar su frontera. No sabe cómo. ¿Ustedes creen? ¿No sabe o no quiere? ¿No puede o no quiere? Pero si no quiere o no puede, bueno, pues nuestras tropas mexicanas mejor que se salten al lado de Texas y de allá vigilamos que nada se cruce. No tiene por qué ser al revés. Por supuesto que es una excusa, es un discurso, todos lo sabemos, ¿no? No lo digo a sentido de ironía. Pero oigan, sobre todo los que vienen a defender a Trump, no me digan que el ejército que dicen que es el más poderoso del mundo, que tiene tropas y bases regadas por todo el planeta Tierra, no puede cuidar sus fronteras. O sea que si se le meten todos los días drogas y no son capaces de evitarlo, pues también se les pueden meter tropas rusas o chinas, porque pues, no pueden cuidar su frontera. Algo tan básico. Entonces no sirven para nada. Digo, ¿cuál es la base de la seguridad de un país que es que no te invadan? Con lo que tú me digas, ¿no? Que no te invadan con propaganda, con drogas, con armas, con tropas. Si hasta los narcos pueden cruzar drogas, pues que no cruce una tropa de élite rusa. A ver, no se confundan. Una tropa de élite rusa o china jamás cruzaría por una frontera estadounidense. Porque ellos deciden qué cruza y qué no cruza. Pues no son tontos.
Claro que cuidan su frontera. Pero este tema de la presencia armada extranjera operando en territorio mexicano se está dibujando así porque es la narrativa. Y lo que vuelve, amigos, esto todavía más delicado, pues es que cuando el Pentágono fue cuestionado precisamente por estas notas, pues no salió a desmentirlo, no le bajó 2 rayitas. Su respuesta fue que ellos están listos y a la espera de órdenes del presidente de los Estados Unidos. Ese mensaje, amigos, es brutal porque implica que no hubo matices, que no hubo esto es complejo, esto requiere acuerdos previos. No, básicamente es, si nos dice que vayamos, ya estamos listos para ir. Hasta las mochilas tenemos listas. Y con eso, amigos, el tablero cambia por completo y la nota deja de ser un bulo, o una teoría ahí lanzada al aire. Es una opción real que está sobre la mesa, que Trump no quita el dedo del renglón y que, de acuerdo con esa información adicional que circuló también vía Reuters, pero nada más la saca el New York Times, la presión de Washington pues, se ha intensificado en las últimas semanas muchísimo. De hecho, dice esta nota que funcionarios estadounidenses citados de forma anónima pues explicaron que la intención es permitir, bueno, a eso es a lo que quieren ellos, ¿no? Que el gobierno mexicano permita, acceda, se doble, como ustedes quieran llamarlo, a que ingresen fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos, incluso agentes de la CIA, y acompañen, es la palabra que usa, a los soldados mexicanos en incursiones contra supuestos laboratorios de fentanilo. Todo eso, amigos, bajo el argumento de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, porque, repito, no pueden cuidar su frontera. Entonces, imagínense, como no pueden cuidar su frontera, el ejército más poderoso del mundo no puede cuidar una raya, entonces se tienen que volar del lado mexicano. ¿No sería más fácil contenerlas ahí en la frontera? En lugar de irte al otro lado, donde el territorio es más disperso, al final todo cruza por un lado, mejor cuidas el lado y ya. Tecnología les sobra, ¿eh? Por supuesto que esto va más allá. Esto se trata de invasión. De una invasión, pues que sigue queriendo empujar las líneas. Por eso Trump dijo que todas las opciones están sobre la mesa, menos las de cuidar sus fronteras eficientemente. Esa para él no existe. Miren, ¿por qué se ha frenado el tráfico el cruce de inmigrantes a los Estados Unidos? Porque Trump ha dicho que prácticamente del lado mexicano no cruza ya nadie. Fíjense bien. O sea, si México no hubiera hecho la chamba de ellos, seguirían cruzando un montón. Y lo mismo pasa con las drogas. No es prioridad, nunca ha sido prioridad. Y la cosa no se va a arreglar con una barda, por favor. Digo, ¿qué clase de solución es esa, no? Pero bueno, es parte del lenguaje político. Cuando Trump dice, por cierto, que no se descarta absolutamente nada, entre esas opciones no está cuidar eficientemente su frontera. Lo que Trump quiere hacer, pues es la misma lógica fallida de guerra contra las drogas de Calderón. Que igual que en los tiempos de Calderón, luego nos enteramos que no fue una guerra contra las drogas, fue una guerra con las drogas. No fue una guerra contra el narco, fue una guerra con el narco. Nada más que ahora estaríamos hablando del ejército de los Estados Unidos, de fuego real, de misiles, de tropas, de helicópteros, de fuego cruzado, de baños de sangre en nuestro suelo, no en el de ellos. Como si la raíz del problema pues estuviera en los sembradíos de Sinaloa y no en las grandes farmacéuticas y laboratorios de su propio país que producen autónomamente el fenta. ¿Ustedes creen que un país con tanta tecnología y adicción no tiene sus propios laboratorios? ¿Ustedes creen que a ninguno de estos empresarios se les ha ocurrido acortar la cadena de producción y quedarse con toda la ganancia y reducir el riesgo del cruce fronterizo? Si tienen tecnología de sobra. Y hasta en los mismos puertos, según la DEA, llega desde China directito. Entonces, la solución a una pandemia, como el consumo de drogas es una pandemia, ¿eh? Es una enfermedad, es una pandemia. Y no puedes curar una pandemia explotando con misilazos bodegas en otro país. Digo, lo que Trump está proponiendo no solo es peligroso para México.
Es muy peligroso también para Estados Unidos porque la violencia no se va a quedar del lado mexicano. Ni me quiero yo imaginar qué pasaría en este escenario que reporta el New York Times y Reuters. Pero obviamente si golpeas, si bombardeas, si lanzas misilazos o balazos a los cárteles mexicanos, a ver, los cárteles mexicanos operan como gobiernos paralelos. Los cárteles mexicanos tienen una cantidad obscena de dinero, pero Estados Unidos los ha armado hasta los dientes y los ha entrenado, porque muchos de ese entrenamiento pues resulta que son veteranos de guerra estadounidenses, quienes han entrenado a estos cárteles y ahí trabajan. Entonces imagínense, es como un gobierno paralelo. En eso tiene razón Donald Trump, porque se mueven en su propia divisa que no es la mexicana. Es el dólar estadounidense, por cierto. Entonces, para el gobierno mexicano es sumamente difícil controlar el lavado de dinero porque no se mueven en pesos mexicanos, se mueven en dólares en el sistema financiero estadounidense. Tienen armas, pero además, pues imagínense ustedes, tienen control territorial, tienen también un control de sus fronteras territoriales que cada quien domina. Imagínense en el momento en que ellos sientan que su territorio pues está siendo invadido. No hablo del territorio de México como país, sino del territorio sectorial que ellos controlan. ¿Qué creen que van a hacer? No como criminales, como fuerza organizada que son. Por eso se llama delincuencia organizada. No van a responder con abrazos, ¿eh? Ahí no va a haber esa cortesía. Va a haber represalias y van a preferir luchar hasta las últimas consecuencias y hasta con las últimas de las balas y bazucas que el mismo Estados Unidos les ha dado, antes que decir, no, pues ya me rindo. Y si llegan a identificar a soldados estadounidenses en sus calles, ¿ustedes creen que no va a haber consecuencias del otro lado de la frontera? ¿De verdad cree Trump que va a haber ataques en México sin que haya repercusiones en Estados Unidos y una escalada de violencia? Todos los expertos coinciden en esto. Ni los servicios de inteligencia, ni el Departamento de Defensa va a poder evitar un fuego cruzado porque pues, son zonas fronterizas. Desestabilizar a un lado, desestabiliza al otro. Ya ni les digo las cadenas de producción, el valor del dólar, todo eso. Por un capricho personal, por su fantasía adolescente de mostrar fuerza como si fuera un juego de Risk, ¿no? Pero lo que vemos al final es que detrás de estas declaraciones, de estas amenazas que persisten, no hay un plan serio, no hay una estrategia. Lo que hay es una narrativa de campaña construida sobre el miedo, sobre el racismo, sobre su sed de poder, y mientras pues los verdaderos problemas, que es la demanda de drogas, el verdadero problema que es que un país que tiene el 4% de la población mundial se aspira al 80% de los opioides del mundo, un tema de corrupción farmacéutica en Estados Unidos que es terrible. Esos temas siguen intactos. ¿Y saben qué es lo más hipócrita de todo eso? Que Trump habla de proteger a los estadounidenses, pero no quiere atender el problema de salud pública. Es un enorme problema de adicción. Son los hijos de los trabajadores, son los hijos de las familias humildes estadounidenses los que van a terminar pagando el precio. Incluso, pues es algo que muchos analistas de guerras han dicho en Estados Unidos. Cuando Trump dice que va a mandar tropas a México, pues no está hablando de sus hijos, está hablando de los hijos de los estadounidenses, que además muchos de ellos son hijos de mexicanos. Es fácil pedir una guerra cuando nunca te ha tocado estar en el campo de batalla, ¿no? Y luego con un vecino. Trump está coqueteando con esta idea, que es absurda, pero que, repito, ahí sigue. Habla de invadir Groenlandia como si fuera una propiedad en venta. Habla de desaparecer Canadá como si no reconociera su derecho a existir como país. Habla de invadir México como si no hablara de un socio comercial vecino, y entonces no les interesa frenar la demanda. Nos queda claro porque, repito, no me vengan con que el ejército más poderoso del mundo no es capaz de proteger su raya fronteriza. No más. O sea, protege las fronteras de Israel y no sabe proteger las suyas.
protege las fronteras de Ucrania y no sabe proteger las suyas. Fue capaz de quitarle a Colombia a Panamá y no es capaz de mantener su integridad territorial. Pues por supuesto que no es así. Lo que les interesa es tener a alguien a quien culpar para tomar el control de los recursos de nuestro país. Y todo esto, por cierto, hay que recordar que pasa mientras el Congreso de los Estados Unidos ha renunciado casi por completo a su responsabilidad de autorizar guerras. No hay votaciones, no hay debates serios. Lo que hay es un presidente con cheques en blanco, con militares esperando instrucciones, muchos demócratas que están intentando frenar esta locura, pero pues que al final es imposible. No hay manera de frenar a este tipo, sobre todo en esta circunstancia en donde parece, repito, que porque hablamos de esto en enero o en agosto o en febrero del año pasado ya pasó de moda. Para él no, A las puertas de Latinoamérica está esta amenaza. Toda la historia de intervencionismo, pues otra vez se está reescribiendo y de una manera dolorosa. Yo creo que ¿qué dejó esto, no? Para los que llegan y dicen que México necesita una intervención. Pues gente que nunca ha leído, ¿no? Lo que deja una intervención. Y en América Latina, que no hay que suponer, ya sabemos lo que va a pasar, los escuadrones de la muerte de Pinochet, por ejemplo. Los golpes financiados desde Washington. Y hay algunos que están comprando esa idea como una opción. Yo les decía el otro día, no hay misiles selectivos. Un misil no reconoce entre izquierda o derecha, agarra parejo. Lo que es esto es un acto desesperado por hacerse del poder a costa de lo que sea. Y si lo que sea es encender una guerra en su propia frontera, pues parece que está diciendo que así sea, ¿no? Y claro que eso nos va a afectar a todos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.